250 ya están hoy por hoy eh, utilizando tecnología de nosotros en diferentes sectores, llámese el sector financiero, retail, gobierno y demás, y también evidentemente el sector educativo. Tenemos soluciones muy completas. Voy a platicar el día de hoy principalmente de conectividad, pero también voy a tocar el tema de estaciones de colaboración para el ambiente educativo, centro de datos y más y más y más. Es por eso que con bastantes organizaciones en el mundo hemos podido apoyarlos en este camino llamado hacia la transformación digital de una manera, creemos, muy extensa, muy completa. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de valor que tenemos en Huawei? Podemos destacar 4 principalmente. La primera, y bueno, no sé qué saber muy bien, no me disculpa, pero es conectividad ubicua, conectividad en todo momento, en todo lugar, ya sea cableado, ya sea inalámbrico, y me voy a dedicar mucho el día de hoy a la parte inalámbrica. ¿Cómo podemos estar trabajando en nuestras operaciones, en la parte educativa, tanto alumnos como docentes, como administrativos, sin estar atados a un espacio físico dentro del campus universitario o ya sea en las casas, en cualquier lugar? Podemos estar realmente dentro de esta experiencia educativa. También otro de nuestros valores es la inteligencia en la plataforma de comunicaciones. No es solamente tener la conectividad de alta capacidad, que es así, lo vamos a platicar, sino el poder garantizar el nivel de experiencia, el que yo pueda reconocer inclusive cuando la red requiera tener cierta adaptabilidad y en un momento dado también hasta autocorregirse, darle cada vez más y más capacidades a que esta plataforma de conectividad sea inteligente, sea, como dijimos, un campus inteligente, un smart campus. Personalizar también la experiencia, personalizarlo, y vamos a platicar otra vez del ámbito educativo, todo aquello que puedo cubrir en un ecosistema, según sea el tipo de vertical, para nuevamente llevar ese nivel de experiencia a lo que hoy por hoy estamos buscando. Hoy por hoy, en la parte educativa, podemos hablar de esquemas como lo que puede hacer la experiencia educativa inmersiva, con aplicaciones y tecnologías como puede ser la realidad aumentada o la realidad virtual. Entonces, llevar todo aquello que tenemos hoy a la mano, el Internet de las cosas y más a este ecosistema. Y finalmente, una plataforma digital que sea abierta, que no estemos restringidos por una marca, como podemos ser nosotros, sino que realmente tenemos esa posibilidad de poder estar abiertos a nuevamente integrar todo un ecosistema muy amplio y que me permita ir creciendo y adaptándome a las condiciones necesarias. Mencionaba yo que en Huawei se hace una muy fuerte inversión de recursos en innovación. Y algo de lo que no se sabe quizá mucho es que dentro de la empresa hay un gran desarrollo tecnológico, por ejemplo, en chipsets. Y no recientemente, tenemos ya más de 30 años desarrollando tecnología de chipsets en todos nuestros equipos, llámense inalámbricos, switching, routing, firewalls y demás. También un desarrollo también muy importante en ciencia de materiales, en desarrollo para mejorar los sistemas de enfriamiento. Y por ahí algunas cantidades de personas que están dentro de este grupo que decíamos, matemáticos, físicos, doctorados en ingeniería, también llevando cada vez más todo esto a las tecnologías verdes o ecológicas. Cada vez que podemos innovar para que los equipos consuman menos energía, ocupen menos espacio en los centros de datos, estamos contribuyendo también al ambiente, estamos contribuyendo a dejar una huella de carbono mucho más pequeña. Y también desarrollo de algoritmos. Y ahorita vamos a platicar algunos ejemplos de todo esto que está detrás de la tecnología que tenemos en Huawei y ejemplos muy concretos. Bueno, también platicar muy brevemente la situación
o lo que ofrecemos como Huawei aquí ya más cercano en nuestro país. Ya platico un poquito de lo que es Huawei a nivel mundial. Contamos con una situación, creo yo, muy privilegiada en México, dado que la empresa ha hecho una inversión muy importante en dos áreas que puedo destacar. Una es la parte del soporte que damos a nuestros clientes. Tenemos 3 centros de soporte en todo el mundo. Uno de ellos está en México, en la ciudad de Querétaro. Damos soporte a todos nuestros clientes desde ahí, en el idioma, en el horario. Otro de ellos es nuestra red de distribución a nivel global, lo cual nos ha permitido regionalmente, tanto en el estado de Jalisco como también en la región de Centroamérica, poder estar hoy por hoy con una situación muy favorable para poder entregar nuestros equipos, nuestras soluciones en tiempos muy cortos a lo que hoy mismo estamos viviendo en la industria. Sabemos que a nivel industria, esto ya es muy conocido, los tiempos de producción de la tecnología están siendo pues muy largos. Sin embargo, en Huawei estamos logrando tener hoy por hoy los tiempos que estábamos acostumbrados. Tiempos de promedio 8 semanas, pero también inclusive puede ser hasta menos. Esto hoy por hoy nos está distinguiendo en Huawei y bueno, viene de una estrategia que trae la empresa de años atrás de cada vez ser menos dependientes en nuestra fabricación. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, ahora para entrar cada vez más a la parte tecnológica, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que vemos dentro de Huawei? Evidentemente, uno de los temas importantes es el desarrollo y el crecimiento de las redes utilizando el protocolo IP versión 6. Evidentemente, en Huawei, desde hace ya bastante tiempo, nuestros equipos, todos ellos, nuevamente de comunicación con routing, switching, Wi-Fi, firewalls, soportamos IPv4 e IPv6. Estamos evidentemente preparados y entonces poder habilitar las soluciones que requerimos al día de hoy, y el caso universitario pues creo que es de los que evidentemente pueden hacer mucho más uso de esta capacidad de crecimiento en cuanto a pues dispositivos que se van a poder conectar a internet ahora a través del direccionamiento de IP versión 6. Esa es una tendencia. Otra tendencia, y no reciente también ya tiene un tiempo, pero es importante mencionarlo y van a ver por qué, el hecho de contar ya con la tecnología de 5G. Y 5G eventualmente va a llegar también a nuestro país, va a llegar a México. Pero quiero recalcar esta parte. Huawei es, y no porque lo digamos aquí, es reconocido a nivel mundial por muchos analistas como el líder dentro del desarrollo de la tecnología de 5G. En diferentes países en el mundo hemos ido liderando esta adopción de la tecnología para coberturas a nivel país. Finalmente 5G es tecnología para transmisión de datos, pero a nivel masivo, a nivel ciudad, a nivel, como decía, país o inclusive pues, continentes, ¿no? Claramente llevando una posición de liderazgo a nivel global. Bueno, el 5G hoy por hoy nos ha estado permitiendo, como vimos en la misión y visión de Huawei, llegar a muchos más lugares y brindar la solución de conectividad digital, el llevar la tecnología digital a más y más rincones del mundo. Rincones donde quizá no podemos llegar o no se puede llegar todavía con medios, vamos a decir, tradicionales, cableados. El 5G nos está permitiendo romper esas brechas. Estamos llegando entonces al sector primario, secundario, el transformador e inclusive el terciario. Y también si vemos cómo ha cambiado la vida ya desde el 4G, podemos ver estadísticas en donde el tiempo que se utiliza conectado desde una terminal móvil en horas, en los últimos años pues cada vez ha ido más y más y más creciendo, y es una tendencia que sabemos que está aquí pues, para quedarse y cada vez aprovechar más y más estas capacidades. Bueno, además del 5G, ya para manejar la conectividad inalámbrica, pero a nivel más local, conocemos lo que es
Wi-Fi, la red local para conectar dentro de un campus universitario, oficinas y demás. Lo que a lo mejor no es tan conocido, y recordarán que mencionaba yo que Huawei apuesta mucho por plataformas abiertas, es que no solamente participamos activamente en el desarrollo de estándares, sino que es una posición realmente de liderazgo dentro de los organismos. Conocerán muchos de ustedes lo que es el organismo del IEEE, que es el que define buena parte de los protocolos de comunicaciones. Este organismo en Estados Unidos establece un grupo de trabajo, un comité, digamos, y se desarrolla el estándar. Hoy por hoy se está desarrollando lo que va a llamarse Wi-Fi 7, pero hacia atrás, hace unos años, cuando se definió el comité para desarrollar el estándar de Wi-Fi 6, Huawei no solamente, como digo, participó, sino que se nos dio la posición de presidir este grupo de trabajo, este working group. Una persona de estos más de 100,000 empleados en Huawei que están dedicados al R&D fue esa persona que quedó designada como el chairman. Y además, durante todo este tiempo, estos años, quien más propuso mejoras para el nuevo estándar fue Huawei. De manera que durante este tiempo y antes de que se publicara el estándar, Huawei ya tenía un equipo terminado y listo y que de hecho estuvo operando con algunos clientes, y ya con el estándar publicado recibimos los primeros reportes de terceros de desempeño. Bien, adicional a lo que se obtiene con el estándar, en donde, como mencionó, Huawei participa y aporta, de hecho, mucho de lo que ya había experimentado y contaba con un know-how por las redes de 5G. Otra parte de ese conocimiento que tiene Huawei desde hace muchos años más atrás, lo mantuvimos como un valor propio de la solución con nosotros. Algunos ejemplos, como en estas animaciones, son propios de nosotros, son independientes o adicionales a lo que ofrece el estándar. Por ejemplo, lo que se vio en la animación hasta el lado derecho, lo que logramos es garantizar una experiencia de roaming continua, en ningún momento una desconexión, en ningún momento. Bajo el estándar sí, llega a haber momentos de desconexiones cuando se hace el roaming, y lo que logramos con esta tecnología es que la aplicación que a ustedes se les ocurre, y vamos a ver algunos ejemplos, pueda fluir de forma continua sin ninguna afectación en esa experiencia. Igualmente, garantizar el flujo de comunicación, priorizarlo, ya sea por el tipo de aplicación o por el tipo de usuario. Y lo que se vio del lado izquierdo es una tecnología que llamamos en Huawei de antenas inteligentes. Lo que hemos hecho es que nuestros equipos de Wi-Fi van a tener una capacidad de poderse adaptar y mejorar la señal hacia donde están los equipos terminales que se quieren conectar a la red. Es decir, la señal de los equipos Huawei es dinámica, no es estática. Cuando los usuarios con sus equipos se estén moviendo, se estén quizá alejando un poco, el access point va a tener la capacidad de poder mejorar y acercar esa señal hacia los usuarios, y no al contrario, no que yo tuviera que estar buscando dónde está el access point para acercarme y conseguir la mejor señal. Entonces, ya con lo que viene en el estándar y con beneficios como los que menciono, vamos a ir viendo cada vez más por qué decimos que hoy por hoy las redes inalámbricas están preparadas hoy por hoy para poder brindarme la conectividad en cualquier momento, en las coberturas que yo necesite, pero también sobre todo para cualquier aplicación. Realmente debemos hoy pensar que podemos estar operando con las aplicaciones que necesitemos. Bueno, comentaba yo entonces, desde que se publica el estándar de Wi-Fi 6, hay un reporte de mercado, de industria más bien, en donde un tercero define que la solución que tiene Huawei es la que ofrece la velocidad más alta. Nuestra tecnología al día de hoy ofrece una capacidad de 16 streams espaciales y una capacidad en access point de arriba de 10 gigabits por segundo. Vamos a ver más adelante, pero como referencia, esta capacidad de 16 streams espaciales es algo de lo que se está planteando hoy que sea lo mínimo, el estándar en el que sigue, en Wi-Fi 7. Y en Huawei lo tenemos ya
desde que tenemos equipo con el estándar actual de Wi-Fi 6. Tenemos también capacidad de integración de tarjetas que me permitan extenderlo esto a un servicio de IoT. Entonces, en los mismos access points yo puedo agregarle alguna tarjeta para poder correr algún tipo de aplicación a través de tecnología como puede ser RFID o Bluetooth o Zigbee o alguna otra por el estilo. Y bueno, un poquito platicarles qué viene hacia adelante. Les decía yo que hace unos años, cuando se está desarrollando el Wi-Fi 6, estuvimos ahí participando y tuvimos equipo inclusive desde antes que se publicara el estándar. Hoy está pasando algo muy similar. Ya se está trabajando el nuevo estándar Wi-Fi 7, trae innovaciones importantes y se está planteando que ahora la capacidad, al menos teórica, que van a estar soportando los equipos, nuevamente pues va a dar un brinco importante. Ahorita voy a comentarles ese ancho de banda. Por ejemplo, estamos también ya manejando en Wi-Fi 7 el manejo de canales de 320 MHz, mayor capacidad de uso de canales y hoy por hoy podemos decir que el próximo año 2023, previo a que el estándar esté ratificado y público, Huawei ya está preparado para tener un equipo listo, Wi-Fi 7. Es un equipo que ya lo tenemos probado y está ofreciendo una capacidad de, perdón, aquí está, no se alcanza a ver muy bien, perdón otra vez, pero 18 gigabits por segundo en el aire. Otra vez, esto viene de la posición que tenemos dentro de los estándares. Hoy por hoy se está trabajando todavía, está Huawei ahí intensamente colaborando. Y bueno, vamos a poder pensar, como decía, en que ya no debe haber límites de aplicaciones. Puedo estar pensando en aplicaciones, mencionaban hace unos instantes el metaverso, también decía yo, aplicaciones o experiencias educativas inmersivas con realidad aumentada o realidad virtual, telemedicina o clases interactivas en vivo, con la máxima capacidad de desempeño, capacidades de latencia muy bajas que están llegando al orden de los 5 milisegundos. Sabemos que para este tipo de aplicaciones sí requiere mayor velocidad, mayor ancho de banda, pero también requiere una red estable y que tenga una latencia mínima para poder operar correctamente. Entonces, todo esto ya está prácticamente listo y muy pronto ya disponible. Con Huawei ya el próximo año en la primera mitad y como estándar también esperamos ya muy pronto. Bueno, esto es como las tendencias, lo que hay atrás y ahora entonces, ¿cómo vamos a plantearlo, llevarlo al caso práctico educativo? Hay hoy por hoy una serie de tecnologías adicionales, el cómputo en la nube, el Big Data, IoT, movilidad, y ahora hablamos de que los ambientes inteligentes hablan no solamente de un espacio físico, como decíamos, sino del campus inteligente, el salón inteligente, los dispositivos. Requerimos estar conectados en cualquier momento, en cualquier lugar. Y entonces, la educación del siglo XXI, así la vemos, es una educación comunitaria que está todo el tiempo en línea, personalizada, heurística, ubicua. Nuevamente puedo estar quizá en un área abierta del campus o desde mi casa o en cualquier lugar prácticamente y manteniendo la experiencia educativa y también interactiva. Vamos a platicar al final de una estación que tenemos de colaboración que me permite tener experiencias educativas también de forma interactiva. Bueno, nuevamente estamos hablando de cómo podemos llevar ahora la experiencia de la enseñanza inteligente, el aprendizaje inteligente, pues alrededor de todo esto, soluciones nuevamente en el centro de datos, hiperconvergencia, Big Data, el aprendizaje en línea e inmersivo. Y hay, por ejemplo, algo que se menciona, apenas se puede ver, es lo que aprendimos a lo mejor con la pandemia que hemos vivido, ¿no? Yo creo que algo de lo que se aprendió es
que previo a la pandemia, si alguien hubiera planteado lo que acabó pasando, de vamos a irnos completamente a un esquema de aprendizaje virtual, hubiera habido más de uno que hubiéramos dicho, bueno, eso se antoja quizá un poco complicado, no estamos en el momento, eso es algo todavía que falta para llegar ahí, ¿no? Y lo que nos enseñó la pandemia fue que tenemos todo ahí listo para hacerlo, teníamos la tecnología lista. La pandemia nos dio quizás ese empujón y que nos diéramos cuenta que lo podíamos hacer, ¿no? Quizá ahorita con lo que he platicado y los ejemplos de aplicaciones habrá quien pueda pensar, pensemos, bueno, eso se antoja todavía muy futurista, quizás sí, pero todavía no en México. La realidad es de que la tecnología, sí, ya está aquí, sí lo podemos hacer. Realmente, hoy por hoy las redes inalámbricas nos van a permitir poder correr la aplicación que deseemos nuevamente en cualquier momento, en cualquier cobertura. Y bueno, nuevamente lo que decimos, buscamos tener conectividad en el campus de forma inalámbrica en cualquier momento, seguir un modelo completamente conectado y de gobernanza de datos, y no olvidar la última parte que mencionaba son los slides, la parte de la inteligencia, de poder tener esa visibilidad de la experiencia de mis usuarios, ya sea que estén inalámbricos o cableados, que la red mantenga de forma autónoma ese nivel mínimo de servicio. Así es como lo vemos nosotros en Huawei. Tenemos todo este ecosistema, la capa de aplicaciones, administración, infraestructura, pero tener esa capacidad de poder visualizar no solamente los indicadores puntuales de la infraestructura y que una persona tenga que llegar a interpretarlos, sino nuevamente que a través de esta herramienta sea la misma plataforma en la que sea capaz proactivamente y no de manera reactiva de adaptarse o mejorar. Pensemos, por ejemplo, en el caso nuevamente inalámbrico, sabemos que está susceptible una implementación de una red inalámbrica a situaciones de interferencia, situaciones de repente que llegara equipo inalámbrico no autorizado y que me cambiara el esquema. Entonces, que la red tenga la capacidad de identificar, por ejemplo, estas fuentes de interferencia y hacer una recalibración de sus frecuencias de una manera inteligente y automática. Y entonces finalmente podemos visualizar un campus en donde puedo llegar de forma inalámbrica a todas partes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de interiores y en alta densidad, no solamente un auditorio grande donde hay una gran cantidad de conexiones simultáneas y que la red inalámbrica lo pueda soportar, sino también los salones. Ya no es un salón en donde de repente se conectara una o dos personas, sino que quizá en el salón de clases todos absolutamente están conectados porque la clase se está dando para que cada uno tenga ya sea su computadora portátil, su tablet y tomando la clase así. Entonces, nuevamente hablamos de una densidad importante de concurrencia. La red inalámbrica en la parte de exteriores, poder garantizar red inalámbrica nuevamente en todas estas áreas y que los equipos puedan soportar esas condiciones de polvo, de lluvia y que los equipos lo soporten sin mayor tema, ¿no? Tenemos en Huawei equipos con grado de protección IP68, los cuales inclusive pueden estar por momentos inmersos en el agua y siguen operando. El esquema, como vimos aquí abajo a la izquierda, el que se ve en la biblioteca y que también hay en otros ámbitos, lo que se ve allí es un robot que va a estar llevando y acomodando libros dentro de una biblioteca, ¿no? Por este mismo ejemplo se puede ver en otros ámbitos, en almacenes, estos autómatas, estos robots, se les llama los AGVs, son los Automated Guided Vehicles, y utilizan la red inalámbrica para funcionar. Y es un poquito lo que tenemos en la animación que estuvo hace unos slides del lado derecho. Imagínense si no garantizáramos un roaming continuo, sin pérdida de paquetes, el estar operando con este tipo de robots y que hubiera desconexiones, inmediatamente uno se imaginaría que esto no va a funcionar, que va a haber de repente colisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, todo tipo de aplicaciones deberíamos hoy poder implementar. Bueno, nuevamente, descartar situaciones de huecos de cobertura, situaciones de interferencia, como decía,
y utilizar, adicional a lo que me ofrece ya el estándar, situaciones como la que mencionaba de la antena inteligente, una planeación en 3D. En Huawei podemos hacer una planeación de un despliegue inalámbrico, no solamente a nivel plano, sino tomando en cuenta la tercera dimensión, que es la altura, y poder definir entonces la mejor cobertura y la mejor experiencia en un diseño. Bueno, nuevamente, todo lo mencionado anteriormente cubre este concepto que hemos escuchado mucho del Software Defined Networking o el SDN, que otra vez es simplemente el llevar esta inteligencia y capacidad a la infraestructura de red desde el momento que se está planeando, inclusive el poder desplegar áreas nuevas, expansiones de la red de una forma muy rápida, quizá en razón de minutos, detectar posibles fallas, comparado quizá a horas para poderlo hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en lugar de seguir un modelo de administración vía protocolo SNMP, lo que hacemos ahora es utilizar esquemas de telemetría para recoger información de toda la infraestructura, toda esta información recogerla y mantenerla en un ambiente de Big Data, y a este ambiente de Big Data aplicarle algoritmos de inteligencia artificial. De esa manera entonces correlacionamos todos estos indicadores y es entonces donde tenemos la inteligencia para justamente ser proactivos y no reactivos en esta red. Subimos la eficiencia de la operación, la tasa de prevención de fallas y podemos administrar una red de un tamaño muy, muy importante. Bueno, decía yo, las redes de 5G combinadas con Wi-Fi 6, ya vimos que ambas son tecnologías para la transmisión de datos de forma inalámbrica. En ambas, Huawei tiene una posición de liderazgo. Algo que nos puede ayudar mucho, ya decíamos 5G, es poder llegar a los rincones que hoy no podemos llegar con tecnología tradicional, con comunicación cableada, y ya que nos comunicamos de esa manera con un ruteador, por ejemplo, ya a nivel local poder extender esa cobertura ahora con red inalámbrica local Wi-Fi 6. Evidentemente la velocidad es mucho más alta y podemos completar todo este esquema de comunicación, no solamente con el ruteador que me conecta a 5G, con la red inalámbrica que me conecta en Wi-Fi 6, los switches locales, sino también con la capa de seguridad con equipo de firewall también provisto por Huawei. Y todos estos elementos tecnológicos administrados por la plataforma que mencionaba de inteligencia que va a recoger toda la información y va a hacer que la red se pueda autocorregir y que pueda tener toda la visibilidad de cómo está operando. Y bueno, también comentarles tecnología de SD-WAN, que quizá algunos ya hayan escuchado. Huawei también cuenta con esta tecnología que finalmente lo que nos permite es, cuando tengo múltiples sucursales remotas, cómo llevar ahora la inteligencia a esa interconexión de todas estas oficinas o sucursales. Por ejemplo, si yo cuento con diferentes medios de comunicación o de enlace, como puede ser redes MPLS, Internet, el mismo 5G, quizá un mismo sitio remoto tiene dos tipos de enlaces. Entonces, para garantizar la experiencia de los usuarios, a lo mejor estoy corriendo otra vez una aplicación de multimedia, que la red tenga la inteligencia de, si comienza una transmisión y está utilizando, por ejemplo, un enlace, quizá el MPLS, pero empieza a detectar que el nivel de calidad no es el adecuado, que tenga la inteligencia para cambiar ese tráfico, por ejemplo, al enlace, digamos, de Internet. Y si ahora que está en Internet detecta una situación como puede ser jitter o pre de paquetes, que puede entonces regresar. Es decir, que tenga la inteligencia, dice, moviendo al canal de comunicación que le esté dando el mejor servicio tiempo real. Este es uno de los beneficios que tenemos con las redes con tecnología SD-WAN o con equipo que cuente con SD-WAN. Y además, toda la múltiple alternativa de conectividad que puedo tener. Puedo tener una red WAN que sea full mesh, todos los sitios se comunican con todos los sitios, o una red hub-spoke. Hub-spoke significaría solamente los equipos remotos se comunican al sitio central,
Lo más típico es una red híbrida, toda la adaptabilidad que requiera según sea el caso y, como decíamos, con enlaces también redundantes. Y bueno, ya finalmente les comentaba yo que además de estas tecnologías que tenemos en Huawei de conectividad, también contamos con una solución tecnológica que es una estación de colaboración que hace muchísimo sentido para el ámbito educativo. Este equipo le llamamos en Huawei el Idea Hub. Si lo vemos físicamente, lo primero que pensarían es, bueno, es una pantalla, pero realmente es algo mucho más. Imagínense, a lo mejor la forma más sencilla de entenderlo es todo aquello que podemos hacer hoy por hoy en una tableta, pero llévenlo ahora al tamaño de una pantalla de la más alta definición en su cámara, en su pantalla y más y más y más cosas. Por ejemplo, poder tener experiencias colaborativas, tiempo real, evidentemente conectada de forma inalámbrica en una red de Wi-Fi 6, correr aplicaciones de educación, el hecho de escribir sobre la pantalla y que yo sienta como que estoy escribiendo sobre papel, esto se dice fácil, pero lleva tecnología ahí muy importante para que se logre, es una latencia de alrededor de 35 milisegundos para que cuando se esté, como digo, escribiendo sobre el pizarrón, sea la sensación como si estuviera yo escribiendo sobre un pizarrón como lo conocemos, ¿no? Tecnología para que una vez que yo escribí sobre el pizarrón, un maestro, por ejemplo, recordemos a lo mejor en la época de estudiante, tomar apuntes del maestro y de repente no estar tan seguro de qué escribió, ¿no? Que tenga la inteligencia para reconocer su caligrafía y que cuando termine, oprimamos un botón y me convierta todo lo que escribió pues, con su caligrafía a letra de molde. Y ya que lo pasó a letra de molde, bueno, exportarlo, compartirlo y todo lo que podamos hacer con ello, ¿no? Igualmente, decía yo, pénselo como una tableta, de hecho puede correr sistema operativo Windows o Android. Decía yo, tiene una cámara, entonces puedo correr todo tipo de aplicaciones de colaboración que conozcamos hoy por hoy, la que se les ocurra, y que estando dando una sesión de conferencia, eh, la cámara tenga la inteligencia para que reconozca quién está hablando y en cualquier momento cuando esté hablando alguien, la cámara voltea en ese sentido y lo enfoca. Pero que también no se mueva para cualquier ruido, ¿no? Cuando yo lo configuro, le defino una zona de interés y si existen sonidos, ruidos fuera de esta zona de interés, los va a ignorar y entonces solamente quienes están tomando la videoconferencia, la cámara va a estar moviéndose para enfocar a la persona y que entonces la interacción del otro lado sea pues más efectiva. Bueno, ya para concluir, voy a compartir con ustedes tres casos de éxito muy rápido. Son casos de éxito que son regionales, pero que también creo que pueden ser relevantes para eh, darnos cuenta lo que está pasando también en otras geografías o países cercanos al nuestro. Huawei recientemente colaboró, apoyó en la actualización de la red de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es una de las principales universidades públicas en ese país, son más de 100,000 estudiantes y maestros. Y la solución que se puso ahí, todo lo que hemos estado comentando está integrado. Red inalámbrica Wi-Fi 6, de hecho, poco tiempo después de que se publicara el estándar, ya tienen, de hecho, si no me equivoco, un par de años operando con la red, eh, con el estándar más reciente, con una solución también de inteligencia arriba para nuevamente estar monitoreando cómo está operando la red en todo momento y un centro de datos para optimizar esos servicios y llegar a la información de una forma también muy optimizada. Además de este caso, otro más que tenemos cercano en Nicaragua, la Universidad Autónoma, que está en la ciudad de León, es una universidad que también podemos tenerlo muy cercano a entender esa
Es situación en la que tiene bastantes años, es una escuela fundada en 1812 y que además de todo lo anterior tenía el reto de poder dar esa cobertura de comunicación en edificios históricos que no permitían pues cablear, abrir paredes y demás, y cómo pudimos adaptar en ese sentido, por ejemplo, las redes inalámbricas para poder llegar de una forma menos intrusiva al espacio físico histórico y sí elevar el nivel de experiencia de la educación ahí. Y el último, finalmente, pues evidentemente también en China, de donde Huawei es, en la región suroeste, la Universidad de Xiamen, todo lo mencionado, pero también ahí plenamente utilizando la red 5G para la intercomunicación de todos los campus de la universidad. Eh, la experiencia totalmente inmersiva en salones, en corredores, áreas abiertas, inclusive tiendas que están dentro de la universidad con etiquetas electrónicas para modificar de forma automatizada y en tiempo real los precios y demás, ¿no? Todo un ambiente eh, pues totalmente, realmente podríamos pensar futurista, pero realmente no, porque eso ya está, ¿no? Y este caso tampoco tiene poco tiempo, de hecho ya tiene también por ahí quizá unos 2 o 3 años que quedó finalmente operando de esta manera. Bueno, con esto concluyo mi presentación, solamente algunos ejemplos, pero sobre todo, obviamente lo que queremos es avanzar y seguir esta historia aquí en México con ustedes. Estamos pues para servirles, estamos aquí afuera y vamos a estar también mañana para platicar directamente con ustedes, ver de qué manera podemos acercar y adaptar la tecnología a sus requerimientos, no al revés, siempre es escucharlos a ustedes y ver de qué mejor manera podemos resolver todas las situaciones que estén atravesando para optimizar sobre todo la experiencia educativa en el país. Será todo de mi parte y me parece que había por ahí una dinámica que me decían al final para, bueno, muchas gracias.